Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1 y 2. Muy buenos días, bienvenidos al devocional para guerreros. Les saluda el pastor Pedro Carrillo, invitándoles para que estemos juntos escudriñando las Escrituras. Vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a buscar Mateo capítulo 22 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el verso 14. Tiene como título Parábola de la fiesta de bodas. Vamos a leer juntos desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Señor, te bendecimos, te damos alabanza, Señor. Gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia, por tu gracia que has tenido para con nosotros. Señor, nuestras vidas están puestas delante de tu presencia. Escudriñala, Señor. Queremos agradarte. Queremos estar acorde, Señor, a tu llamado. Y en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta mañana y podamos nosotros, Dios, ser enseñados por tu Espíritu. En el día de hoy vamos a estar analizando esta parábola de la fiesta de bodas. Jesucristo está hablando con los sacerdotes, con los escribas y fariseos, aquellas personas que eran principales en Israel, porque ellos estaban buscando la manera de cómo hallar errores en Jesús para poder prenderle y matarle. Y Jesús les había dado ya la parábola de los viñadores, y allí Jesús les habla de que ellos no habían dado los frutos, no habían trabajado de la manera correcta. Pero aquí tiene otros aspectos distintos que vamos a estar analizándolos. Tanto en la parábola anterior de los viñadores como en esta, Jesucristo les habla a los escribas y fariseos mostrándoles que ellos eran los principales, eran los escogidos, eran los llamados, eran los convidados, pero que por su actitud
por haber rechazado el llamado, por eso Dios los había rechazado también a ellos. Y aquí en esta parábola el Señor habla lo mismo. Primero dice que Dios, o el rey que representa al Padre, le está haciendo una boda a su Hijo, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí los convidados son las personas que tenían una invitación oficial a las bodas, refiriéndose al pueblo de Israel. Y dice que Dios envió a sus siervos, refiriéndose a los profetas, incluyendo a Juan el Bautista, el cual también estuvo haciendo llamados al pueblo de Israel al arrepentimiento, pero estos no lo aceptaron. Y dice que estos no quisieron venir, o sea, hubo un primer llamado de parte de los profetas. Pero dice en el versículo 4 que volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, o sea, a los mismos que había llamado por primera vez, los que oficialmente tenían la invitación. Él le dice: díganle nuevamente: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. El Señor le hace un segundo llamado al pueblo de Israel, que es cuando llega Jesús. Viene Jesús y comienza a predicarle. Los apóstoles también les predican. Recuerde que los discípulos o los apóstoles, en el día de Pentecostés, que estaban todos los israelitas que habían venido de lejos, estaban en Jerusalén para la fiesta, y Pedro lanza su primer mensaje, y ese mensaje fue a los judíos, no fue a los gentiles. Pedro no le predicaba a los gentiles. Recuerden que Pedro tenía prejuicios de no juntarse y no hablarle a los gentiles. Y Pedro su primer mensaje lo lanza a los israelitas, donde se convierten 5,000 y luego 3,000. Esos dos mensajes fueron lanzados a los judíos, queriendo decir que es un segundo llamado, una segunda oportunidad que está haciendo el Señor para su pueblo. Pero dice que no solamente los rechazaron, sino que sacaron excusa diciendo que tenían que ir a su labranza, tenían que ir a sus negocios. Los afrentaron y los mataron. Ustedes saben que los apóstoles fueron asesinados en Israel. Recuerden lo que le pasó a Esteban. Muchos otros que de pronto no aparecen de una forma literal en las escrituras, pero sí en los libros de historia, cuentan cómo los apóstoles fueron asesinados en Jerusalén. Primeramente, vamos a ir analizando a qué es la invitación que está haciendo el Señor o el Rey a los convidados, a los israelitas. La invitación es a una fiesta de boda, refiriéndose al reino de los cielos, porque Jesús le dice en el verso 2, el reino de los cielos es semejante a. Se refiere a esas bodas del Cordero que se disfrutarán en el reino de los cielos, no el reino de los cielos actual, presente, el cual predicamos, sino el reino de los cielos como recompensa para todos aquellos que creyeron en Jesús. Eso que dice Jesús y que dice la palabra, que nos sentaremos juntamente con Abraham, con Jacob y con todos aquellos hombres que de una u otra forma alcanzaron esa salvación en el Antiguo Testamento. Esa es la invitación a estar en la presencia del Señor en la boda del Cordero, a esa recompensa que tendremos en el reino de los cielos y la obtención de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Pero los convidados, los que oficialmente estaban invitados a estas bodas, rechazaron a todos aquellos que le predicaron, que le extendieron esta invitación, y los mataron.
En el verso 7 dice que al oírlo el rey se enojó. Cuando el rey se enteró del rechazo, de la afrenta, de los asesinatos, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Nosotros sabemos por la historia que en el año 70, cuando era rey en Roma Tito Livio, Jerusalén fue destruida, fue quemada, que su templo fue totalmente destruido por los romanos, donde todo esto que está hablando esta parábola fue realizado, se cumplió allí en ese tiempo. Dice aquí que todo es por el rechazo que los judíos tuvieron con Jesús y con sus apóstoles. Lo hermoso de esto es que en el versículo 8, que entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí es donde nosotros como gentiles hemos sido llamados a tomar el lugar que los judíos tenían para ellos. Aquí cuando habla de llamad a cuanto halléis, se refiere a nosotros los gentiles, los que por naturaleza, por sangre no somos judíos, aquellos que hemos escuchado a sus siervos, hemos escuchado la predicación, la buena nueva del Evangelio, y hemos creído en Jesucristo. Lo hemos aceptado como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que Dios ha enviado para salvación de nuestras almas. Aquí vemos que por el rechazo de los judíos, nosotros hemos sido aceptados como parte del reino de los cielos. Pero hay algo curioso aquí, y es que todos los que fueron llamados, todos los que aceptaron la invitación, los buenos y malos, aquellos que no eran los oficialmente invitados, pero que por el desprecio de los oficiales hemos entrado, en el versículo 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entendemos aquí algo, y es que nosotros por la gracia de Dios estamos en el reino de los cielos, no por nuestra justicia, porque nosotros ni conocíamos la ley, mucho menos vamos a vivirla. Y si los propios judíos no pudieron vivirla, mucho menos nosotros, sino que nosotros hemos entrado a los caminos del Señor y hemos recibido sus promesas, hemos recibido sus bendiciones, es por su gracia. La salvación que tenemos es por fe, no por obras. El Señor nos ha dado esa entrada en el reino de los cielos y hoy estamos siendo parte de su reino. Dice aquí que uno de ellos, de esos que entraron por gracia, de esos que creyeron y entraron a las bodas, dice que el rey vio que no estaba vestido de boda y se enojó con este y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, o sea, no tuvo cómo responder. Aquí vemos algo, y es que a pesar que nosotros entramos por la gracia, por la fe en los caminos del Señor, dice que no podemos descuidarnos, no podemos vivir una vida irresponsable en los caminos del Señor, sino que además de la gracia tenemos nosotros que dar frutos de fe, como dice Juan el Bautista, frutos de arrepentimiento en nuestras vidas, que se vea en nuestras vidas la obra del Señor, que mostremos en nuestra vida que Cristo está en nosotros, que hay cambios. Eso se refiere a los vestidos de boda. Lo que dice allá en Apocalipsis 19,
que los que han sido convidados a la boda del Cordero estaban vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Se refiere a una vida correcta, una vida justa, además de la justicia que recibimos por medio de la fe en Cristo Jesús. A veces he escuchado, ¿no?, que dicen que si uno ya entró en la gracia del Señor, pues nosotros podemos vivir irresponsablemente de cualquier manera, porque una vez nosotros recibimos la salvación, ya esa salvación nunca más se podrá perder, y que así vivamos irresponsable, nadie nos puede sacar de la presencia del Señor. Pero esta parábola muestra un aspecto diferente, contrario, en donde dice que aunque fuimos convidados, aunque entramos a la fiesta, sin embargo, debemos demostrar con nuestras vestiduras espirituales que hay una vida acorde al llamado, que tenemos que llevar una vida responsable, acorde a la justicia de Cristo, que no podemos vivir de cualquier manera, porque podríamos ser echados a las tinieblas de afuera. Nos podríamos perder de todas esas promesas y de todas esas bendiciones. Acá en Romanos, en el capítulo 11, donde habla de esta parábola, de cómo los judíos fueron desgajados, cómo los judíos fueron quitados del reino y cómo los gentiles en su defecto entramos a los caminos del Señor. Dice Romanos 11, versículo 11, tiene como título allí la salvación de los gentiles. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, allí dice que gracias a esa falta de fe de los judíos, nosotros hemos entrado a los caminos del Señor y hemos sido aceptados por su gracia. Hemos sido convidados, nos han predicado y nosotros hemos creído. Hay algo acá en el verso 17 en adelante que dice el apóstol Pablo: pues si alguna de las ramas, o sea, las ramas del olivo real, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, hablando de los gentiles, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino que la raíz judía nos sustenta a nosotros. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, refiriéndose a nosotros. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué? Dice el 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, sino que por su transgresión fueron desgajadas, fueron despreciadas, fueron quitadas, si nosotros también transgredimos, si nosotros también fallamos, dice: a ti tampoco te perdonará Dios. Si no perdonó a los judíos, pues tampoco a nosotros si nosotros fallamos. Aquí lo que el Señor nos enseña, la moraleja que el Señor nos quiere dejar aquí en esta parábola, es que a pesar de que hemos sido llamados por su gracia, a pesar de que por la fe hemos sido justificados en Cristo Jesús, debemos de mantener esa fe y mantener la obediencia, mantener la santidad en Él, porque si no, dice, tampoco nos perdonará. Así como ellos fueron despreciados por su transgresión, nosotros también podríamos ser igualmente despreciados, desgajados, apartados de las bendiciones del Señor, si nosotros también seguimos una vida irresponsable en los caminos del Señor.
Padre, gracias por tu palabra. Hemos recibido, Señor, tu mensaje y tenemos claro, Dios, lo que tú nos estás hablando. Señor, que no nos confiemos, no nos durmamos en los laureles, creyendo que porque ya estamos en los caminos del Señor, vamos a permanecer en Él, aunque vivamos irresponsablemente. Señor, tú nos estás haciendo un llamado, tú nos estás exhortando a que no nos descuidemos. Como dice el apóstol Pablo, que no descuidemos una salvación tan grande que hemos recibido, que vivamos acorde a tu llamado, a tu justicia, que demos frutos de cambio, de arrepentimiento. Señor, ese es el llamado que tú nos haces y aquí estamos, Dios, para acatar tu llamado, para recibir tu observación. Señor, que corrijamos cualquier imperfección que haya en nosotros, que corrijamos nuestros errores, que nos apartemos del pecado, de la inmundicia del mundo y que podamos nosotros, Señor, vivir en santidad para ti, para poder conservar estas vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, esa vestidura de bodas para poder entrar en las bodas del Cordero. Gracias te damos y te bendecimos grandemente. Bien, mis amados, esta es la enseñanza del día de hoy. No se olviden suscribirse y de compartir estos devocionales con todos aquellos que usted desee. Le deseamos un día lleno de bendiciones. Dios les bendiga grandemente.